Bienvenidos una vez más a este espacio de la Asociación Venezolana de Gestión Humana. Hoy estamos aquí con María Elena Alvarado. Ella es licenciada en Administración Comercial de la Universidad Católica Andrés Bello. Tiene una maestría en Relaciones Industriales, está formada bajo la metodología Hay Group, es especialista en compensación y beneficios y tiene varias especializaciones y estudios en el área de finanzas y materia laboral. Estamos con María Elena, gracias por aceptar la invitación, Gracias, Ruth. porque vamos a hablar sobre la gestión de las estructuras de compensación y beneficio en Venezuela. Perfecto. Entonces, como primera pregunta, ¿cómo ha evolucionado la gestión de compensación en Venezuela en los últimos años? Mira, en los últimos años, sobre todo muy marcado en los tiempos antes de pandemia, cuando las compañías, pues evidentemente, estábamos atravesando por toda la situación económica del país, de una altísima inflación, muy marcada también una devaluación, evidentemente hizo que las compañías, pues también con una pérdida importante de su capacidad de pago, pues tuvieran que reinventarse a la hora de cómo poder mantener. Lo que más le preocupaba a las compañías era cómo poder mantener el poder adquisitivo de los colaboradores, ¿sí? O de los trabajadores. Claro. Utilizo a veces el término de colaboradores porque es un término que se viene usando mucho en el mercado, pero bueno, vamos a hablar de trabajadores. Entonces, la mayor preocupación de las compañías es cómo poder mantener el poder de compra de los trabajadores en medio de una situación económica que también los estaba golpeando a ellos y que evidentemente estaba afectando su capacidad también de pago y de ejecutar todo lo que era su planificación de ajustes salariales, ¿no? Entonces las compañías empezaron a ver, bueno, en medio de esta situación donde tenemos que pensar tanto en la gente, en objetivos de gente asociados a su poder de compra para poder mantener la calidad de vida de esas personas, pero también pensando en la organización desde el punto de vista de su capacidad financiera, o sea, teniendo un pensamiento puesto en dos objetivos que no deberían de competir, sino dos objetivos que deberíamos lograr en la organización. Entonces, porque son parte de un mismo proceso. Un mismo proceso. Entonces decían, bueno, ¿cómo lograr un objetivo que mantenga un objetivo financiero asociado a mantenimiento? Porque las compañías, no todas en el mercado, pero la mayoría del mercado estaba pues sufriendo, ¿sí? Porque pues evidentemente había una caída importante de las ventas. Entonces y eso responde evidentemente a un país en términos de su Producto Interno Bruto de hace ya aproximadamente un poco más de, posiblemente ya cercano a los 14 años, con una pérdida de su Producto Interno Bruto del 80%, es decir, un país que se redujo a un 20% de su Producto Interno Bruto de hacía 14 años. Evidentemente las compañías están en medio de todo ese contexto. Entonces, en medio de ese contexto, y pues bueno, ahí no toma también la pandemia en medio de esa crisis, pues bueno, las compañías decían, bueno, pero ¿cómo podemos cumplir un objetivo de mantenimiento, de supervivencia, ¿sí? Que es donde entró la mayoría de las empresas del sector industrial, y lograr mantener por un objetivo de gente de poder de compra, que la gente pudiera mantener su poder de compra, ¿no? En medio de eso, pues bueno, empezaron a surgir una serie de estrategias que se vinieron implementando, asumiendo cada vez más riesgo en las compañías, pero dentro de ese riesgo, pues era la manera más sencilla de mantener y cumplir dos objetivos de gente y objetivos de negocio, y empezó a introducir como parte del ingreso mensual del colaborador un elemento de pago sin carácter salarial, ¿sí? Que lo asoció a un bono de emergencia. Sí, un bono de emergencia económica, un bono social no remunerativo, totalmente vinculado y con el propósito de mantenerle el flujo de caja al colaborador y por lo tanto su poder de compra. Ese elemento fue ganando cada vez más, vamos a decir, adicción, porque la gente empezó, o sea, las empresas empezaron a ver de que era un elemento que de alguna manera protegía al colaborador desde el punto de vista de su poder de compra, pero también de alguna manera le resolvía una situación a las compañías asociadas a su capacidad de pago o a su situación financiera. Exacto.
ese elemento se ha mantenido en el tiempo. Ha sido una práctica que es una práctica hoy, es una práctica prevalente. ¿Sí? Lo utilizan la mayoría, o por lo menos a circunscribirme a la muestra de compañías que hoy forman parte de nuestros estudios del mercado que hacemos trimestralmente, que es un poco más de 130 compañías nos siguen acompañando en los estudios de mercado, en nuestras investigaciones y análisis de estudios del mercado. Y las compañías han mantenido esa tendencia, es decir, siguen manteniendo como un elemento importante dentro del ingreso del colaborador, evidentemente este componente que es un bono social no remunerativo, de crisis, pues muy parecido evidentemente en su concepto al bono de guerra, que es lo que el gobierno, vamos a decir, en analogía, paga a los trabajadores del Estado. Exacto. Pero que no lo pagan las empresas del Estado, pero sí el gobierno a los trabajadores del Estado. Pues muy similar, que tenían el mismo propósito o que tienen el mismo propósito. Entonces las compañías, pues bueno, han mantenido esta tendencia de mantener dentro de ese componente o dentro de la estructura de pago de los trabajadores ese componente variable. ¿Cómo más o menos? ¿Cómo, si me preguntas, y es un monto igual para todos los niveles? Un monto, no. Eso te iba a preguntar. Entonces, ¿cuáles son los elementos que componen la estructura salarial en este momento? Mira, los elementos más marcadores que constituyen la estructura salarial, la compensación total de los colaboradores, voy a hablar evidentemente de lo que es remuneración, de lo que es la parte tangible, está, bueno, evidentemente lo que es el salario, lo que es el bono de alimentación, con dos vistas. Claro. El bono de alimentación, evidentemente el legal, ¿sí? Y el bono de alimentación complementario, que normalmente pagan la compañía. Las empresas, adicional a lo que estipula la ley, están pensando en un bono adicional. En un bono adicional. Okay. O sea, pagan un complemento asociado a temas de alimentos a sus trabajadores. Sin embargo, fíjate, si antes del decreto del aumento del bono, que lo pusieron en 1.000 bolívares, que en algún momento, pero en Gaceta nunca salió publicado que eran $40, nunca se habló de indexación, ¿sí? O se habló de que el bono era de $40, pero en Gaceta su valor primogenio se mantuvo. Hablaba de 1.000 bolívares y también hablaba la Gaceta de aquel momento, cuando lo subieron a 1.000, también entonces consideraba el Estado, en la Gaceta aparecía que el gobierno tendría la potestad de ajustarlo de acuerdo al comportamiento de algunas variables y así comunicar. Pero evidentemente las compañías no lo hizo. Y en aquel momento fue el mecanismo que utilizó el gobierno para poder ajustar el ingreso mensual del colaborador, porque ya no lo hizo por la vía del sueldo, como era lo que veníamos acostumbrados, ¿sí? O lo que era la práctica de todos los primeros de mayo, sino que en esa oportunidad decidió aumentar el ingreso mensual del trabajador, pero por la vía del bono de alimentación. Para aquel momento, 1.000 bolívares, ¿sí? Pues evidentemente las compañías tuvieron que hacer un esfuerzo porque posiblemente sí pagaban más de lo que tenían, más de lo que era el bono de alimentación antes de los 1.000, pero no llegaba a los 1.000 para garantizarle en términos de cambio $40 al trabajador. Sí, en materia de alimentación. Entonces, bueno, hay algunas empresas que hicieron un esfuerzo, se montaron en los 1.000 y prácticamente en algunas empresas se mantuvo, o sea, hubo un solapamiento, ¿sí? Porque muchos niveles, hasta donde llevaran a 1.000, lo dejaban en 1.000. Y por encima de eso, bueno, lo dejaron donde estaba, ¿sí? Pero no es que mantuvieron la diferenciación entre capas. ¿Sí? Y luego con el último reciente ajuste, ¿sí? También que puso entonces el ingreso mensual del trabajador público, sumándole el bono de guerra en 130, en donde nuevamente establecen que el bono de alimentación era $40. Entonces las compañías lo que hicieron fue, bueno, vamos a montarnos en el esfuerzo de nuevamente montarnos en 40, pero lo que pasó con eso es que dijeron, bueno, ya va. Estos $40, nuevamente, cuando lo ves en la estructura de pago, dicen, bueno, mira, hasta donde me alcance los 40,
pago los 40 y por encima de eso no los sigo aumentando. Exacto. ¿Sí? Es decir, lo que más he notado en estos últimos tiempos, que cuando tú ves la estructura de pago, las compañías están más pegadas en cuanto al tema del bono de alimentación en los $40. Exacto. Están pagando $40 en términos de bono de alimentación. O sea, que ¿Sí? no ha habido ajuste en ese sentido. No, es decir, no han mantenido, por ejemplo, un diferenciador entre la relación entre el sueldo y el ticket alimento, vamos a decir, en una proporcionalidad de 60-40 o 50-50, Exacto. ¿sí? Lo cual, pues, sí te hace que tengas una diferenciación por niveles dentro de la organización. Exacto. Y donde el bono de alimentación seguía siendo un poco más elevado del bono legal, Exacto. sino que lo mantuvieron. O sea, las compañías dijeron, bueno, mira, ¿sabes qué? Yo voy a mantener el bono de alimentación en el máximo de ley y lo voy ajustando en la medida que lo ajuste por la vía de decreto. Y aprovecho y hago otras cosas, incorporo otros elementos a mi estructura de pago. Exacto. Que tengan también carácter no salarial y que le mantengan el poder de compra al colaborador, al trabajador. ¿Sí? Ahora llegamos entonces a una pregunta muy particular. ¿Cómo entonces las empresas pueden mantener una estructura salarial en un entorno con un alto índice de inflación, con quizás una escasez de talento por, miles de razones externas? Exacto. Y adicionalmente, este 1 de mayo se suma un pasivo laboral a las estructuras salariales. Entonces, ¿cómo las empresas pueden dar respuesta a estas situaciones? Mira, las empresas realmente, las empresas en Venezuela, como ha sido tan sostenido en el tiempo el contexto de crisis, ¿sí? Evidentemente no en los niveles que lo teníamos hace 3, 4 años, donde, bueno, evidentemente estábamos todavía viviendo épocas de hiperinflación, donde había una devaluación marcada. Evidentemente eso ha venido siendo controlado. Lo que no te puedo decir es que si hemos llegado a donde estamos y tenemos un dólar estable a 36 y tenemos una inflación, pues... ¿Eso ha contribuido a una mejora en el poder adquisitivo o en la sensación? Bueno, lo que pasa es que en las compañías, fíjate, pues, o sea, la sensación sigue siendo, bueno, todavía no pierdo a una gran velocidad el poder de compra. Todavía sostengo el poder de compra, porque acuérdate que en la mente de la gente realmente lo que consume está traducido en una moneda dura, exacto, como es en este caso el dólar, ¿no? Entonces, bueno, dice, bueno, mientras yo mantenga mi poder de compra protegido, pues bueno, yo puedo hacer frente a las situaciones, ¿no? Okay. Entonces, bueno, si bien es cierto, eso ha pasado, o sea, esta relativa, ¿sí? Producto de lo que sea. Claro. No vamos a analizar los factores. No vamos a analizar, exacto, las razones que han logrado este resultado, porque exacto, al final es un resultado. Exacto. Es decir, el tener una devaluación controlada en 36, por decir así, y tenemos una inflación de evidentemente jamás ni nunca a los niveles que teníamos hace 4 años, pues de alguna manera tú dices, bueno, esto es un resultado que definitivamente tiene un impacto positivo, evidentemente en las personas, ¿sí? Pero en las empresas, eso no es que ese resultado lo vemos igual con una vista desde las empresas. Las empresas siguen teniendo dificultades para llegar a su presupuesto de venta. Todos los sectores de industria, no. No todos los sectores de industria, pero la gran mayoría de los sectores de industria siguen teniendo dificultades para lograr su presupuesto de venta. Si yo no logro mi presupuesto de venta, ¿sí? Evidentemente voy a tener dificultades para ejecutar todo aquello que yo tengo planificado en materia de ajustes salariales o de ajuste de los pagos a mis trabajadores. ¿De acuerdo? Entonces, de alguna manera, las empresas, como no han podido hacer sendos ajustes salariales, la verdad es que estos 2 últimos años no es que ha habido un ajuste importante salarial, ¿no?
lo han Se ha ejecutado de otra mantenido. forma. No se ha mantenido, se ha movido, pero no como lo habíamos esperado y no como lo habían planificado las compañías. Digamos ¿Sí? que se ha mantenido eh, para satisfacer, digamos, a lo que es la inflación, cómo va Claro, de el alguna mercado manera adaptándose. respondiendo y persiguiendo la inflación, Exacto. nunca capturándola. No, por O sea, supuesto, no logras no ejecutar, hemos llegado ahí. exacto, un ajuste que te permita recuperar 100% Exacto, la pérdida de poder de compra por inflación. Eso no ha pasado, ¿sí? evidentemente. Eso no ha pasado. Pero bueno, de alguna manera sí. De hecho, en el último análisis que yo hice, cuando publicaron lo de la Gaceta Oficial, con lo del ajuste, el último ajuste de los $40, nuevamente fijan el bono de alimentación en $40 y entonces le suman el bono de guerra económica de los 90, más bueno, el salario Exacto. que se mantiene en los 3, a cambio en $3. Ese bono de los 90 se Ujú. aplica en el sector privado No, ese bono de los 90 es solo del sector público. público Es y no decir, se toma como referencia. no se toma como referencia. La verdad es que no lo toman como referencia, y hiciste una buena pregunta. No lo toman como referencia para qué. Ujú. ¿Sí? Ahorita, la suma del ingreso mensual de los 130, recuerda que cuando salió la primera noticia con relación a la ley especial de pensiones, se Exacto. hablaba de los 130. Ajá. ¿Sí? Sí. Entonces, la referencia era eso, es decir, las compañías al final pareciera que su mínimo como base imponible de este 9% Es eran 130. 130. Pero En el aquel momento salario, era ajá, 15. porque el se- salario mínimo no se ha modificado. Porque el salario Siguen mínimo no se ha siendo 3 modificado, con sigue algo. siendo 3 con algo, Ajá, 3,6 exactamente. dólares. ¿Sí? Pero lo que estima como salario El gobierno integral integra el salario son los integral. 130. Exacto, como ellos declararon o tienen ahorita un nuevo concepto que es el que llaman ellos el ingreso mínimo integral, que son los 130. Pero esos 130 tienen el componente de este bono de guerra, Exacto. que no paga las empresas del Estado, lo paga el gobierno a los trabajadores del Estado. Exacto. Ahora, ¿ha servido de referencia? ¿Ha servido de referencia para quién? Ha servido de referencia, por ejemplo, a la hora de estimar, bueno, de este ingreso mensual, cuando hago el análisis de mi ingreso mensual, para calcular cuál va a ser la base imponible o determinar cuál es la base imponible para, por ejemplo, la aplicación de este 9% de la ley especial de pensiones, pues entonces digo, bueno, ya va, mi referencia, ¿cuál es ese valor sí lo tomo como referencia? Y hay empresas que han decidido, bueno, pareciera que el mínimo es 130. Pareciera, no está escrito en ninguna parte. Exacto. Lo que digo que las compañías, esos 130 es lo que están usando como referencia a la hora de analizar su estructura de pago y y determinar cuál es su base imponible para el cálculo del 9%. ¿Puede ser eso o no? No sé cuál es la práctica. Hay que dejar que pase un poco el tiempo, apenas creo que vamos recorriendo el segundo mes de retención. Por lo tanto, hay que esperar un poco a ver cuál es la práctica, qué está pasando en las inspecciones que están haciendo los fiscales con relación a eso, qué va a dar como resultado eso. Exacto. Si se va a mantener en el tiempo y es sostenible mantener en el tiempo la ley especial de pensiones, o va a tener una modificación y una incorporación o una vista un poco más, vamos a decir, a ver, más bien intervenido, claro, la ley del seguro social, que al final es lo que protege y la que genera el tema de las pensiones. Y bueno, eso vamos a ver qué es lo que va a pasar. O sea, todavía estamos aprendiendo de ella. Exacto. Estamos todavía aprendiendo de ella. Mientras estemos aprendiendo de ella, estamos esperando a ver. Exacto, estamos esperando a ver qué es lo que pasa. Sí, pero sí es una referencia que usan las empresas a la hora de determinar eso, pero no es una referencia que usan las empresas a la hora de fijar el salario mínimo de sus colaboradores. Eso sí no está ocurriendo. Okay. O sea, el salario ¿Cuál mínimo, es el referente en ese sentido? El mercado, okay, el mercado. Es decir, nosotros, no sé, Julio, si tú tienes ahí el último estudio del mercado, pero si nosotros tenemos la información del último estudio del mercado, estamos diciendo, evidentemente estamos tomando una muestra. Exacto. Sí, una muestra representativa del mercado, de todos los sectores de industria, de todos los tamaños y con distintos tipos vamos a decir,
de oportunidades, ¿sí? De todos los sectores. Tú te puedes conseguir de un mismo sector de industria que uno le va mejor que a otro, claro, porque eso todo depende de su estrategia, del diseño, de sus riesgos y todo lo que eso puede estar impactando positivo o negativamente, claro, en los sectores de industria. Pero la referencia evidentemente sigue siendo la del mercado, y la referencia del mercado hablando de un personal a nivel muy operativo, o sea, un nivel base, estamos hablando más o menos alrededor, si tengo el número que me lo puede apuntar Julio César, estamos hablando alrededor de 271, fue más o menos el último valor, ¿no? 236 dólares. Y si nosotros estamos utilizando eso como una referencia del mercado, de un nivel operativo, 236 dólares. Si tú te pones a ver, nosotros hacemos investigación y hacemos unos procesos de validez de ese dato, con otras referencias, con otras fuentes, para ver más o menos si esa data, porque evidentemente eso nos pone en un universo y una amplitud de mayor cantidad de compañías, porque las que yo levanto no necesariamente son las mismas que levantan las otras fuentes, pero si coincide, te va validando el número. Claro. Y realmente ese es el número que más aparece. Entonces, una empresa puede tomar como referente este tipo de estudios para que realmente pueda estudiar internamente la posibilidad de adaptar la estructura salarial de su compañía. Claro, y definitivamente, y saber qué tan competitivo estoy siendo yo y puedo ser. Exacto. Porque es que el tema es, ¿todas las empresas quieren ser competitivas? Pues claro que todas las empresas quieren ser competitivas, porque la competitividad te está asegurando el talento que tú necesitas dentro de la organización, atraer y comprometer y retener el talento que tú necesitas, el que tú necesitas. Entonces, la única manera de que tú atraigas y retengas el talento, comprometas, yo prefiero hablar de comprometer y no de retener, porque no es forzado. Sí, por supuesto. No es forzado. Entonces, y comprometer al talento que tú necesitas, evidentemente, es ofreciéndole una compensación que sea atractiva, que sea competitiva. Ahora, ¿las empresas quieren ser competitivas? Sí, pero evidentemente para ser competitivas también hay que tener la capacidad para poder ser competitivos. Entonces, ¿qué está pasando en este primer semestre del año? En este primer semestre del año, las compañías decidieron pues ser más conservadoras, no adelantar jugadas, porque evidentemente pues es un año electoral, ¿sí? Y que habría que ver qué es lo que va a pasar para poder después tomar las decisiones que haya que tomar con relación a lo que planificaron, porque sí planificaron hacer un ajuste salarial. Sí, hay una planificación. Sí, claro. Al arranque de cada año comercial, la mayoría de las compañías hacen una planificación de ajuste muy vinculado a cuál va a ser el desempeño también planificado de sus compañías con relación especialmente de la venta. Exacto. Porque es lo que le trae el dinero a las compañías. Entonces dice, bueno, mira, en función a estos objetivos de ventas, nosotros deberíamos lograr unas ventas de tanto. De estas ventas de tanto vamos a destinar para gastos de personal, sobre todo para lo que se trate de ajustes salariales. Y en función a eso, lo planifican, en qué momento lo van a ejecutar, porque debe ir acompañando al negocio esa ejecución de esa planificación. Y lo ponen en marcha. Pero ¿qué ha pasado? En años electorales esto es muy normal, que las compañías tengan lo planificado, pero decidan, bueno, ya va, pero no adelantemos nada, esperemos más bien conservadoramente cómo lo vamos a ejecutar. Sin embargo, es atípico porque este año las elecciones no son a fines de año, son a mediados. Son a mediados. Entonces, hay, me imagino que una tendencia a tener una previsión de esos dos espacios de tiempo. Así es. Bueno, es que, fíjate, en esta oportunidad, eso fueron cuando las elecciones, como había sido siempre tradicionalmente, eran en diciembre, ¿sí? Ya prácticamente las compañías que tienen un año comercial de enero a diciembre ejecutaban su propuesta o su plan de ajuste salarial en el año, evidentemente, y ya después cuando pasaban las elecciones, bueno, a partir de allí sí planificaban, bueno, en función a estos resultados, qué es lo que vamos a ejecutar para el siguiente año, pero nos agarró a mitad de año. Sí, entonces las empresas dijeron, bueno, ya va, espérate,
vamos a ser conservadores, no vamos a adelantar jugadas, vamos a esperar a ver qué pasa, ¿sí? Y en función a los resultados, pues bueno, ejecutamos lo que teníamos planificado, ¿sí? O no, o lo reestructuramos, lo redefinimos, claro. Eso va a depender de todo lo que ocurra. Que haya empresas que no dependen de eso y que no montan sus escenarios dependiendo de si qué va a pasar o no va a pasar. Ajá. Sí, también hay de esas empresas que ya están consolidadas en el mercado, que ya ejecutan su estrategia porque ya están sólidos, exacto. ¿Sí? Y que, pues evidentemente, cualquiera sea el resultado, pues no los va a afectar de manera significativa. Entonces, bueno, van ejecutando evidentemente lo que tienen planificado. Ahora, cada vez más lo hacen de manera más inteligente. Eso que veníamos nosotros observando y que era una práctica prevalente de hace muchos años, de un ajuste como tipo baño de manguera para todo el mundo, eso ya no ocurre. Claro. O sea, ya las empresas cada vez más se han llenado de instrumentos, de modelos, para poder identificar y clasificar su gente dentro de la organización, y con base a la clasificación de la gente, ¿sí? Que tiene mucho que ver con los criterios que cada una de las compañías adopten para clasificar a su gente, deciden qué pagar, a quiénes pagarle, o sea, cómo distribuir de manera mucho más inteligente el presupuesto de ajuste a los exacto. Trabajadores. ¿Sí? Entonces, ¿tú consideras que en medio de todo este entorno convulso, hemos aprendido lecciones? Claro, hemos aprendido a... Bueno, hacer eso, a distribuir, a planificar, a montar estrategias en cuestión de salario. Claro, o sea, eso antes era como muy fácil, ¿no? O sea, tomabas el valor de inflación, que era tu factor externo más marcado a la hora de determinar cuál iba a ser el ajuste salarial, estimabas en cuántos periodos lo ibas a pagar para poder determinar entonces el porcentaje exacto. De ajuste en el mes, y ejecutaba, ¿sí? Claro. Pero no, es decir, no. O sea, ahorita cada vez más las compañías están incorporando elementos, herramientas, modelos, como te lo acabo de decir, para poder clasificar mejor a su gente, para poder entonces estimar, bueno, de qué manera, cómo pago yo de manera diferenciada, ajá. ¿Sí? Eso tiene que ver con los esquemas de compensación variable. Eso tiene que ver, o flexibles. Sí, o como elemento de pago, porque más allá de que tú incorpores dentro de tu estructura o política de pago un elemento variable, sí, que incentiva evidentemente a un mejor desempeño, o eso es lo que esperas, ¿sí? O eso es lo que esperas. Más allá de eso, es entender el rendimiento de tu población y poderla clasificar y decir, bueno, evidentemente yo debo pagar mejor a aquellas personas que mejor se destacan, que mayor valor agregan a la organización en términos de sus resultados, por lo tanto en términos de su desempeño, que tengan potencial, que formen parte, por ejemplo, de un pool de talento para ocupar posiciones de sucesión o posiciones críticas dentro del negocio, o destino parte del dinero para poder pagar aquellos conocimientos que son escasos en el mercado, sobre todo en este mercado en donde la educación ha perdido su nivel y por lo tanto empieza a escasear ese conocimiento que requieren las compañías para poder producir y entregar los resultados esperados de sus procesos, ¿sabes? Entonces, las compañías empiezan a tener más elementos y criterios a la hora de fijar el salario a las personas. Que tienen una parte, que tienen información base, sí, pues claro. Evidentemente como parte de los elementos base para decidir qué pagar, claro. Tiene que ver evidentemente con las responsabilidades del cargo, ¿sí? Que típicamente se toman partiendo del proceso de las descripciones de cargo y pues por supuesto la valoración del cargo, que son dos elementos fundamentales con los cuales tú sales a compararte al mercado. ¿Se hace valoración de cargo todavía en Venezuela? Sí, claro, y cada vez se está haciendo más, porque el tema de la valoración del cargo, fíjate, lo digo siempre en mis clases con la asociación y del posgrado. Los elementos base de cualquier buen programa de compensación, elementos base fundamentales de cualquier buen programa de compensación y política de compensación dentro de una organización son descripciones de cargo y valoración de cargo.
¿sí? Porque la descripción de cargo lo que te va a hablar es cuáles son las responsabilidades asociadas a ese cargo, claro, y qué tanto, y esas responsabilidades, cómo impactan a los resultados y contribuyen a los resultados materiales del negocio. Por otra parte está la valoración del cargo. Una cosa es la descripción de, o sea, por ejemplo, tú puedes tener cargos que se llamen igual, gerentes de recursos humanos, un cargo común en el mercado, exacto, gerente de recursos humanos, pero el cargo como cargo no te dice todo lo que está debajo del cargo. ¿Sí? Porque tú puedes tener el mismo cargo de gerente de recursos humanos en una empresa pequeña, en una empresa mediana, en una empresa grande, exacto, pero no es el mismo cargo en una empresa pequeña, en una empresa mediana y en una empresa grande. Son cargos que en términos de la complejidad y los desafíos a los que atienden esos cargos son distintos. Exacto. Entonces, al ser cargos que responden a unos desafíos distintos y a unas soluciones de problemas que demandan un conocimiento distinto, se le asocia una valoración distinta, pesan distinto. Entonces, tú tienes que asegurar que cuando tú sales al mercado, la comparación sea vis a vis. Es decir, que cuando tú estás comparando tu cargo de gerente de recursos humanos con el cargo de gerente de recursos humanos de una encuesta, sea el mismo cargo. ¿Cómo lo garantiza? Bueno, eso lo garantizamos a los que nos dedicamos a esto, ¿sí? Cada vez que nosotros hacemos una encuesta salarial, ¿sí? Y levantamos la información salarial de los cargos, ¿sí? Lo primero que hacemos es un proceso de valoración. Okay. ¿Sí? Cuando la compañía, le pedimos datos a la compañía sobre el cargo que nos permite a nosotros valorar el cargo y saber que yo tengo ese mismo cargo con el mismo nombre, pero con pesos relativos distintos. Y cuando nosotros entregamos información del mercado a las empresas que nos lo solicitan, evidentemente le damos la data que corresponde a su compañía, porque tomamos en cuenta el tamaño de la compañía, que es muy marcador a la hora del peso relativo que tiene el cargo, pero también la complejidad del negocio. Por ejemplo, la complejidad en términos espaciales, por ejemplo, no es lo mismo. Por ejemplo, puede estar en una compañía mediana, es del mismo tamaño, es mediana, con una magnitud económica mediana, pero si a esa compañía mediana, al compararla con otra compañía mediana, la complejidad espacial de esta compañía mediana, al compararla con esta compañía que no tiene esa misma complejidad, evidentemente este cargo de recursos humanos no es el mismo cargo de este de recursos humanos. Si yo tengo aquí una complejidad en una compañía mediana que tiene responsabilidades, por ejemplo, en operaciones en distintas geografías. Claro. ¿Sí? Que tiene un span en términos de amplitud y de profundidad importante en términos estructurales. Evidentemente no estás hablando del mismo cargo, claro, estás hablando de otro cargo. Sí, es el mismo cargo con las mismas responsabilidades en términos de servicio, de lo que ofrecen, pero en términos de cómo impacta, de lo que gestionan en términos de su magnitud y de su alcance, no es lo mismo que esta. Por supuesto. ¿Sí? Entonces, esta requiere tal vez un pensamiento mucho más estratégico para poder brindar soluciones distintas, porque está atendiendo distintas geografías que no se atienden con la misma solución o con una solución adaptada que esta que solamente está a lo mejor circunscrita a una sola localidad que no tiene la misma complejidad. Porque va más allá de lo meramente técnico, sino que tiene que ver con las competencias aplicadas para el cargo. Totalmente, y la habilidad gerencial que requieren las posiciones para poder entregar soluciones una vez que intervienen los procesos en los cuales están bajo su responsabilidad. Entonces, lo importante de los estudios del mercado, más allá de la información salarial, es que asegures que tú estás realmente comparando bien tus cargos, que el cargo que tú estás tomando como referencia de información del mercado sea el cargo que corresponde a tu organización. Claro. ¿Sí? Para que puedas asegurar un bien. Que eso es una referencia, sí, eso es una referencia, porque de todas maneras tú tienes que, solamente la información del mercado no es la única información que tú tomas para poder fijar la estrategia salarial de tu compañía. Tú tomas en cuenta muchos elementos más. Sí, uno de ellos, y muy importante, evidentemente, es la capacidad de pago que tenga la empresa, porque yo puedo querer, pero el tema es que si puedo hacerlo, si puedo ejecutar. Por eso es que cada vez más las compañías dicen, bueno, ¿cómo puedo competir? Si no compito desde el punto de vista salarial, ¿cómo compito desde el punto de vista de la estrategia del cómo pago? No el qué pago en términos de cuantía, sino el cómo pago.
Ok. Porque, por ejemplo, si yo te digo a ti, oye, mira, tienes dos compañías, una compañía A y una compañía B. Tienes la compañía A que paga 800, vamos a poner cualquier cargo, Ajá. un cargo y dice que el ingreso mensual de ese cargo, entendiendo todos los componentes que forman parte del ingreso Por mensual, supuesto. son $800. Ok. Ok, tú dices, bueno, este cargo en la compañía A cuesta $800. Y este cargo en esta compañía C dice, bueno, yo pago este mismo cargo, que es el mismo cargo y que demanda el mismo conocimiento, el mismo pensar y el mismo resultado, porque está en el mismo sector de industria y con el mismo tamaño, yo no puedo llegarle, a mí no me ha ido tan bien como Claro. la compañía A, y entonces, bueno, yo pago un poco menos. Y también a lo mejor respondiendo a criterios de equidad interna, lo que sea, Exacto. cualquier cosa que yo esté tomando en cuenta. Y digo, Claro. bueno, yo puedo pagar, pero yo puedo pagar 700. Estoy diciendo, bueno, $100, y tú dices, oye, ya va, espérate, pero ¿qué decisiones puedo yo tomar? Es decir, ¿qué hace que yo quiera irme? O sea, ¿qué hace que yo decida, si yo estoy en un proceso de reclutamiento, qué hace que yo decida por la compañía B, que tiene $100 menos que la compañía A? Posiblemente Hay el cómo muchos me lo factores. paga. Claro, en el Pero, cómo me lo paga. exacto. Porque si esta compañía dice, bueno, está bien, yo te pago 800, pero estos 800 te los pago en bolívares. O estos 800 yo te lo pago en 2 quincenas, y te los pago una parte en bolívares y una parte en dólares, pero una parte a través de un medio de pago que solamente esté destinado a comprar alimentos, Exacto. es decir, y esta compañía dice, bueno, no, yo sí te lo voy a pagar, yo sí te pago 700, sí, pero yo te pago el 80% de ese ingreso mensual en la primera semana del mes, Ok. ¿sí? Además te lo voy a pagar en efectivo, en dólares, y la otra parte sí te la pago. O sea, entonces tú dices, ya va, ¿Qué a me valor conviene presente, más? claro, si tú traes ese mismo dinero, esos mismos 700 a valor presente, evidentemente seguro te va a representar, te va a dar mayor ventaja que a lo mejor los $800 que me lo pagas en dos partes, Exacto. ¿sí? Y en una moneda que a lo mejor todavía no ha ganado la confianza para que yo decida quedarme con bolívares y no buscar la manera de proteger ese dinero con distintos mecanismos, Exacto. ¿sí? Ahora, eso ahorita, en estos tiempos donde tenemos una relativa estabilidad, está haciendo una estrategia. Bueno, las compañías todavía se lo piensan, ¿no? Porque, bueno, dicen, bueno, pero si el dólar está estable, bueno, que ahorita no me importa. Claro. Sí, puedo dejar en bolívares porque no se me devalúa y por lo tanto mantiene su poder de compra. Sí, pero como nosotros estamos y vivimos en un ambiente de altísima incertidumbre, o nos hemos acostumbrado, mal acostumbrado a un ambiente de altísima incertidumbre, evidentemente tú dices, oye, ya va, yo prefiero esto ahorita, en este tiempo y en este momento, que después. Que después. ¿Sí? Exacto. O por ejemplo, tú dices, bueno, de estos 800, tanto va salario y tanto va para otros conceptos, bono de alimentación, bono de salud o cualquier otra cosa. Y te dice, no, yo esto te lo doy bajo un bono especial. Pues todos esos análisis, hoy cada vez más, los trabajadores lo hacen. Ok. O sea, la Hay gente muchas cada vez más empresas está que, preparada para tomar mejores decisiones. exacto, hay muchas empresas que temen aplicar este tipo de, digamos, atajos eh, por el tema de la legalidad. No saben si aplicarlo por el tema de que no sé si es legal, si me puede caer una fiscalización y después esto lo voy a poder manejar o no, y prefieren, pues, de la manera tradicional, seguir con sus esquemas de compensación. Y hay otro tema que también quisiera que conversemos, que es el tema de los beneficios. Porque cuando estamos hablando de, digamos, de salario, no todo es dinero. Así es. Entonces, se necesita también generar un esquema de beneficios. En Venezuela todavía hay ese esquema de beneficios. Mira, sí, pero cuando no evidentemente en la abundancia, por decirlo de alguna manera, que había en otros tiempos, ¿sí? Porque cuando el beneficio pierde su valor, ¿sí? Pues al final la gente no los aprecia ni los valora.
Exacto. ¿sí? Cuando pierden su valor. O sea, cuando pierden su valor, pues las empresas, Claro. la gente dice, bueno, pero la verdad es que por esto no me muevo. Exacto. ¿Sí? Te doy un ejemplo. Hablamos del plan de salud. Ahorita las compañías viven en una situación de análisis permanente del plan de salud de sus colaboradores. Hay empresas que han decidido, eso no fue lo un ofrezco punto más. en Venezuela. En un punto nosotros tuvimos, o sea, y generábamos atracción de talento a través de beneficios de salud. Claro. Hubo todo un tema con eso, ya como tú dices, perdió su valor, Claro. pero en este momento hay ciertas opciones que las compañías empiezan a evaluar que vuelven a generar o a ponerlo como un elemento que a la gente le parece muy atractivo. Claro. No, bueno, es que tú de alguna manera, una de las estrategias que está también introduciendo nuevamente el mercado tiene que ver con que, bueno, está bien, ¿qué parte de tu presupuesto puedo asumir yo? Que para ti significa un ahorro. Exacto. ¿Sí? Y que para mí signifique, evidentemente, un elemento, proteger mejor mi esquema de compensación, mi estrategia de compensación, que también tenga un efecto positivo en términos fiscales, porque sea deducible también del impuesto sobre la renta, para ti significa un ahorro, por lo tanto libera presupuesto de tu caja, de lo que tú recibes mensualmente, y que tú puedas entonces invertir en otras cosas, ¿sí? En otras necesidades que tengas, bueno, además de cubrir las básicas, que es donde la mayoría está, cubriendo las necesidades básicas dentro de la pirámide, más donde más tiempo está. Pero sí, las compañías están nuevamente analizando qué cosas te puedo incorporar como beneficio, que para ti significan un ahorro, pero que realmente sea valorado. Exacto. Y para eso tú tienes que analizar a tu población, tú tienes que establecer y entender bien cómo está compuesta tu población y poder caracterizarlas, o sea, segmentarlas en grupos que sean homogéneos. Porque es que no todos los beneficios aplican igual, porque todo depende del momento en donde tú estás. O sea, cada uno está en su momento. Entonces tú tienes unas necesidades, unos intereses y unas expectativas que son distintas. Exacto. ¿Sí? Que evidentemente no significa que, entonces tú tienes necesidades, expectativas e intereses y vas a establecer un portafolio, casi que una negociación uno a uno. Bueno, mira, dependiendo, ¿qué estamos viendo? A mayor nivel, ¿sí? Donde las capas son menores y por lo tanto hay menos concentración de gente porque, bueno, se supone que no hay tantas posiciones, ¿sí? Por lo tanto, casi que una posición es por persona. Por supuesto. En la medida que tengas arriba, casi que ya las negociaciones están siendo muy personalizadas. Pero eso no es un tema no solamente venezolano, es un tema que está a nivel es un tema mundial. A nivel mundial. Exactamente, todo lo que es compensación total va por ahí, o sea, va que yo pueda como empleador hacer una negociación realmente contigo de qué es lo que tú necesitas, cómo evaluamos eso y qué es lo que yo puedo dar y qué es lo que puedo evaluar. Así es. Entonces ahorita las compañías que buscan, pues bueno, hacer mayor análisis de su gente, clasificar mejor a su gente, segmentar mejor a quién va dirigida la propuesta de valor de recursos humanos. Claro. O sea, recursos humanos, su cliente es el colaborador, es el trabajador, y su objetivo es hacerlo felices. Entonces, tiene que ser una oferta mucho más dirigida, ¿sí? Para que pueda lograr el objetivo de gente, sin descuidar un objetivo de tipo financiero. Es que el objetivo de gente te cubre el objetivo financiero. Porque claro, gente feliz, gente productiva, gente comprometida, y gente comprometida es gente que pone a la disposición de la compañía su talento. Y si pongo a la disposición de mi compañía mi talento, yo lo que estoy esperando es que entreguen resultados por encima de lo esperado. Y eso se vuelve un circuito o un círculo virtuoso que va a permitir a las compañías crecer y a los colaboradores o a los trabajadores también crecer en medio de ese crecimiento. Claro. Entonces, bueno, hemos tenido una extensa conversación con respecto al tema, pero para cerrar, ¿cuál sería tu recomendación, Marilena? Mira, yo te voy a dar algunas conclusiones que estuve revisando. Primero, todo lo que tiene que ver con las perspectivas para las estructuras salariales en Venezuela dependerán definitivamente en gran medida de la evolución de la situación económica y política del país. Eso no está dejando
o sea, no es un elemento que debemos de cuidar, que no es lo único que debemos ver. De hecho, yo me preguntaba en estos días, y las compañías están considerando el tema político cuando están en sus procesos de planificación estratégica. Bueno, es un elemento que está dentro del análisis que hacen de su planificación estratégica, claro. Sí, pero no es el único elemento. Están, evidentemente, lo tienen conocido, lo tienen analizado, lo entienden y sobre eso establecen, bueno, cuál va a ser la estrategia, apalancándose en su fortaleza y evidentemente tratando de buscar cuáles son esas oportunidades que están en el mercado que me van a ayudar a sortear y a compensar un poco las amenazas que hay. Exacto. Una de esas, pues, no para todo el mundo. Nuevamente, yo he hecho, en estos días estaba haciendo ejercicio de planificación estratégica para un grupo de posgrado, justamente de la materia de planificación estratégica, y te sorprende, ¿no? Porque lo que es más amenaza, que tiene que ver con elementos del entorno externo, lo que son amenazas para una compañía son oportunidades para otra. Entonces, wow, no es algo que es una regla. No, es que tienes que analizarla dentro de tu contexto, dentro de tu compañía. A lo mejor la situación política para uno, pues bueno, le sigue siendo una oportunidad y no es una amenaza. Exacto. Sí, o sea, va a depender. Cada negocio tiene que hacer sus propios análisis y encontrará sus propias fórmulas y por lo tanto sus propias estrategias que respondan a ese desafío del entorno. Pero en definitivamente de lluvia, los que fabrican paraguas tienen una gran oportunidad. Exactamente. Entonces, pero sí, definitivamente, la evolución económica, yo no hablo de la parte, pero la evolución económica del país tiene un impacto. Cuando tú me hablas de que estás hablando de un Producto Interno Bruto, un crecimiento, oye, tiene que poner a la gente en esa situación. Oye, ¿qué de ese crecimiento del Producto Interno Bruto yo voy a capturar? Sí, como negocio, ¿sí? Claro. Entonces, bueno, ahí están las oportunidades. Si hay un crecimiento, a lo mejor no es el esperado, no es el que queremos, pero hay un crecimiento, tú tienes que aprovechar. Exacto. Te tienes que montar allí, tienes que empezar a ver qué está pasando, qué tienes que hacer tú para tomar esa oportunidad y que se te convierta en una realidad y que se vaya y que la refleje en los números de la compañía. Por supuesto. Es fundamental también que las empresas y los trabajadores mantengan una comunicación abierta. O sea, cada vez más es importante que haya una comunicación abierta con la gente. Es que cada vez más la gente, no es extraño, es decir, ya cuando tú le hablas a una persona sobre la situación, no le puede sorprender. Por Dios, porque es que vive en ella. Claro. La vive todos los días. Entonces, una comunicación abierta. Sí, yo tengo gente que habla de charlas honestas, directivos a los cuales aprecio mucho en mi organización para la cual trabajo, que hablan de charlas honestas. Estas charlas honestas hay que tenerlo con la gente, claro. ¿Sí? Porque en la medida donde yo sé, donde me bajan los niveles de incertidumbre, no es que tú vas a escuchar lo que tú quieres escuchar, no. Pero que tú tengas certeza de cosas que van a pasar y que pueden pasar. Exacto. Oye, te pone a ti en una situación distinta, porque te pone a ti en una actitud distinta frente a eso, porque te pone en el desafío. Porque te suma. Claro, te suma antes de restarte. Claro. Totalmente, te suma en vez de restarte. Y pues, por supuesto, esa comunicación abierta y constructiva, ¿no? Para encontrar soluciones. O sea, es que todas las partes estamos en la misma situación. Por supuesto. ¿Sí? Entonces todos tenemos que contribuir, por eso es que en la medida donde tus objetivos, donde tus metas están claras, donde el contexto donde tú estás lo tienes tan claro, evidentemente tú puedes allí ser un factor fundamental y determinante para que las cosas ocurran. Por supuesto. ¿Sabes? Y sumar, como tú dices, y no restar. Exacto. ¿Sí? Sí, es que, bueno, yo siempre lo digo, o sea, la gente tiene que conocer el objetivo financiero de la compañía. Claro, el objetivo organizacional, claro, dentro de esa organización. Claro, es que tú tienes que conocer cuál es el objetivo organizacional, ¿sí? Si yo estoy ante un objetivo organizacional de crecimiento, entonces, ¿de qué tipo de crecimiento estamos hablando? ¿Sí? Es decir, ¿cómo vamos a crecer?
de qué forma vamos a crecer. Y cómo ¿sabes? mi cargo Cómo mi cargo contribuye a ese crecimiento, pero si también está ante un objetivo de mantenimiento o de supervivencia, bueno, ¿cómo yo contribuyo a un objetivo de supervivencia o mantenimiento? Entonces tal vez yo estoy diciendo, bueno, cada vez más yo tengo que ser más eficiente en lo que hago, cada vez más me preparo, me preocupo en mi preparación para poder entregar resultados al menor costo posible, sí, con los menos errores posibles. Claro, eso sí, evidentemente, para que tú logres ese objetivo, la gente tiene que estar comprometida. Y para que la gente esté comprometida, tiene que ser gente feliz. Para que la gente sea feliz, tú tienes que permitirle un entorno o un viaje completo del trabajador, desde que es candidato hasta que sale de la organización, feliz. ¿Sí? Exactamente. Ok, entonces, mi recomendación... La mejor estrategia de marca empleadora. Totalmente, experiencia del colaborador. ¿Sí? Buscar una experiencia del colaborador, wow, una experiencia del colaborador positiva. Gente que se comprometa con el negocio. Está demostrado estadísticamente que una persona comprometida entrega mejores resultados de lo esperado dentro de la organización. Y si imagínate, y esa población va aumentando, va en aumento, pues los resultados los va a ver la compañía y los va a capitalizar la compañía y a la vez los va a recibir el trabajador. Por supuesto. ¿Sí? Entonces, mis recomendaciones para las empresas venezolanas y sus trabajadores serían, 1, mantenerse informados sobre las tendencias salariales del mercado. Fundamental. Exacto. O sea, tú no puedes ir a ciegas. Claro. Tú tienes que saber por qué estás pagando, porque no vaya a ser que tú adelantes cosas o adelantes una jugada o empieces a asumir una posición de liderazgo en el mercado que cuando la confrontas con los resultados, todavía sigues teniendo un desempeño a lo mejor no dentro de lo esperado o no esperado o no directamente relacionado con el desempeño. O sea, si yo empiezo a liderizar el mercado, es porque yo quiero traer mayores ganancias. Pero si este resultado de negocio no se está dando y no está acompañando el liderazgo que yo tengo en términos de compensación en el mercado, lo que estoy es provocando un problema de crisis en términos de rentabilidad, porque estoy perdiendo rentabilidad porque no estoy acompañando un objetivo de negocio, ¿sí?, que tenga que ver con resultados, con una estrategia de compensación en términos de liderazgo. Es decir, estoy pagando más, ¿sí?, y siempre adelantado con relación al mercado. Exacto. Entonces tú tienes que saber cuándo juegas en posición de liderazgo o cuándo juegas en posición de rezago o cuándo juegas en posición de catch up. Es decir, captura el mercado, se mueve el mercado, lo capturo, se mueve el mercado y lo capturo. Exacto. Tú tienes que saber cuáles son las jugadas que vas a hacer y en quién. Eso tienes que saberlo. Por otra parte, implementar políticas de compensación que sean flexibles, y flexibles significa que puedas desmontar, ¿sí? Que puedas desmontar, ¿sí? Es decir, un poco haciendo un ejercicio, bueno, si yo desmonto esto, ¿qué pierdo y qué gano? Y escoger aquella opción, hacer análisis de opciones para saber qué pierdo y qué gano y escoger aquella donde más gane, que más sea lo que gane que lo que pierda, con una vista puesta evidentemente en un objetivo de gente. Porque esa es la responsabilidad de la gente de recursos humanos, sin descuidar, por supuesto, una parte financiera. Por eso yo siempre les digo, no piensen en paradoja, no piensen como un objetivo de gente o un objetivo financiero. No, ¿por qué no pensar un objetivo financiero y un objetivo de gente? ¿Ok? Fomentar el diálogo, que ya lo dije, la conversación abierta y constructiva y la negociación colectiva entre empleados y empleados y empleadores, por supuesto. Buscar apoyo y asesoramiento. Claro. ¿Sí? O sea, cuando lo necesites, busquen ayuda. Yo creo que es fundamental. ¿Sí? Fundamental, ¿sabes? Porque los que están brindando asesoría en el mercado conocen, tienen mayores opciones o te brindan un abanico de opciones que posiblemente tú no tengas la posibilidad o la amplitud para poderla, para tener esa información. Esa información está. Exacto. Lo importante es cómo tengo acceso a ella. Bueno, una manera de tener acceso a ellas a través de asesores expertos en la materia de gestión de recursos humanos. Y de la Asociación Venezolana de Gestión Humana, por supuesto, que siempre les estamos presentando las encuestas nacionales de salario y tenemos a disposición toda esa información. Todos los trimestres. Y, pues, por supuesto, diversificar los ingresos y beneficios más allá del salario base. Sobre todo ahorita, que tenemos que estar pensando en ahora no solamente con una vista y una estrategia desde el punto de vista laboral, sino ahora también muy marcada
con una estrategia desde el punto de vista fiscal. Entonces, cuando diseñen una estrategia salarial, por favor, siéntense con un equipo multidisciplinario, siéntense con el financiero, siéntense con la persona de legal, la experta en legal, siéntese con la persona experta en impuestos y diseñen una estrategia realmente que cumpla con los dos objetivos. Claro. Colaboradores felices y empresas saludables financieramente. Esa es mi mejor recomendación. Bueno, María Elena, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a ustedes por estar siempre pendientes de este espacio donde les traemos información de este tipo para su gestión de personas y su gestión financiera. Muchos éxitos. Gracias. Gracias.